La Iglesia Ríos de Agua Viva le da la bienvenida a nuestra familia digital, donde a través de nuestra página oficial Rap Church podrá disfrutar la palabra de Dios. Aleluya, ¿cuántos estamos alegres en este día? Démosle toda gloria a Él, amén. A ver, un grito de júbilo. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible, Cordero inmolado, invencible. Él es exaltado, el Señor nuestro Dios, todopoderoso reina. Su gloria cubre los cielos y la tierra se llena de alabanza. Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre la autoridad invencible. Él ha resucitado, invencible.
caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Cuando yo lanzo ahorita Dios mis fuerzas, los muros caerán. Y cuando yo grito, mis enemigos huyen, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, oh, los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán. Aleluya, ¿cuántos podemos declarar que esos muros caerán en este día? Caen los muros, 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 ¿y cómo caen esos muros? Saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, saltando, saltando, los muros caerán, gritando, gritando, los muros caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, oh, los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán, los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán, los muros caerán, los muros caerán, con grito de júbilo caerán.
Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por sintonizar a su iglesia, nuestra iglesia, Ríos de Agua Viva. Le damos gracias a Dios y principalmente a Él, a nuestros pastores, por la oportunidad que nos dan de poder compartir la palabra de Dios. Yo sé que Dios hoy va a hablar a su vida, como ha hablado a mi vida en este mensaje. Espero que sea de bendición para usted. Ponga mucha atención, que Dios va a hablar a nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a empezar. Me gustaría que abriera su Biblia y la abriera en el primer libro de los Corintios, en el capítulo número 3, en el versículo 4 al 9. Amén. Cuando lo tenga listo, me dice amén. Primera de Corintios 3, del 4 al 9, y dice así la palabra de Dios. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales?, les está diciendo Pablo. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según los que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que Él da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Por unos momentos voy a estar hablando bajo el tema somos colaboradores. Amén. Ahí donde usted está, ayúdeme por favor a orar para que Dios hable a nuestras vidas. Padre bendito, te damos gracias en esta hermosa noche. Gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, Señor Jesucristo. Te pido que seas tú hablando a la vida de cada uno de mis hermanos como has hablado a la mía, Señor Jesús. Que seas tú, Señor Jesús, tomando control y que cada palabra, Señor Jesús, sea edificación para el cuerpo de Cristo, Señor. Nos ponemos en tus manos, en tu nombre maravilloso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, hermanos, les acabo de decir que el tema de esta tarde se llama Somos colaboradores. Amén. Y por eso dice en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Amén. Bueno, hermanos, en el contexto en este capítulo se nos deja ver claramente que Pablo está exhortando a la iglesia en Corintios. Amén. ¿Por qué? Porque ellos estaban desviando, ellos estaban viviendo conforme a sus deseos, a sus pasiones, a lo que ellos sentían en ese momento. Amén. Por eso Pablo inicia este capítulo diciendo, yo no les hablo como a espirituales, sino más bien como a carnales, como a niños en Cristo les está hablando Pablo. Amén. Usted sabe que un niño, usted le dice, no hagas esto, y parece que le dice, hazlo, hazlo. Bueno, pues ellos así lo hacían conforme lo que ellos sentían, lo que les parecía bien. Amén. Pero delante de los ojos de Dios estaban malos corintios. Amén. Por eso les dice, yo les di leche, pero por eso no les di vianda, porque sabía que no iban a estar preparados, porque en su corazón, amén, Dios había cambiado su vida, pero todavía había algo en su corazón de cada uno de ellos. Amén. Había celos, había contiendas, había disputaciones, amén, entre mismos hermanos, porque ellos sentían que Dios usaba a uno más y ellos se sentían que lo usaba menos a otro. Había muchos pleitos en ese momento. Es por eso que Pablo exhorta a la iglesia y les sigue diciendo, no, tú no eres de Pablo, tú no eres de Apolos, porque uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da Dios. Eso es lo que les quería enseñar a los corintios, que ellos afirmaran su vida. Y les dice, mas vosotros sois colaboradores de Dios. Amén. Dice, tú eres un colaborador.
labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Les estaba dando un fundamento. Él los fundamentó bajo la palabra de Dios y ellos poco a poco se empezaron a desviar. Déjeme decirle qué es la definición de fundamento. Fundamento es un principio, un origen de una cosa o un pensamiento, hermanos. Es el principio de algo y usted lo puede ver cuando está construyendo una casa y me refiero específicamente a los que trabajan en la construcción. Saben realmente de lo que estoy hablando. Usted sabe de que una casa tiene que tener un buen fundamento, tiene que tener un buen cimiento para que esa casa no sea derrumbada. Amén. Pero cuando uno va a edificar algo, necesita trabajadores, gente que conozca bien lo que está haciendo, que sepa qué tipo de material se pone, qué tipo de material no se debe de poner. Amén. Que siempre están bajo las órdenes del que lo diseñó, del arquitecto. Amén. Y esto me recuerda como el alfarero, hermanos. El alfarero, antes de iniciar su obra que tiene en su mente, no busca cualquier tierra, hermanos, sino busca la especial, busca la que debe ser adecuada para poder realizar su obra maestra. Amén. Pues déjeme decirle, mis amados hermanos, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro alfarero, pero también es nuestro arquitecto. Amén. Él es el arquitecto de nuestras vidas. Pablo lo dice en Filipenses 1:6, dice: estoy persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, estando persuadido, estando convencido, estando seguro que el que comenzó la buena obra la irá perfeccionando. Así que día tras día, hermanos, Dios nos va perfeccionando. Día tras día Dios va trabajando en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él es el alfarero, pero también Él es el arquitecto de nuestras vidas. Gloria sea su santo nombre. Amén. Déjeme decirle, hermanos, a todos los que conocen de construcción, siempre uno tiene que estar a las órdenes del que está al mando, ¿verdad? Y uno tiene que seguir conforme a los planos, los códigos que se están impuestos en ese momento para que no haya una violación, ¿verdad? Y los trabajadores, como les digo, siempre deben de estar bajo las órdenes de alguien que los supervise, alguien que esté ahí cuidándolos a cada uno de ellos, ¿verdad? Y esto es la responsabilidad del mayordomo, del que los cuida, ¿verdad? Él les dice cómo deben de trabajar, qué deben de hacer y qué se debe de poner. Amén. Bueno, pues en este caso, el mayordomo, o más bien el colaborador o el administrador en esos momentos, estaba siendo Pablo en la iglesia de Corinto. Es por eso que los exhorta, hermanos, es por eso que va y les escribe esta carta. Pero déjenme se lo explico de esta manera en una fábula. Amén. Una fábula de la liebre y la tortuga. Dice que había una liebre, amén, que presumía tanto por ser la más rápida. A todos les presumía que era la más rápida y que era la más veloz, y a que cualquiera podía vencer con su velocidad. Dice que a tanto así, que tenía tanto enfadado a todos, que una tortuga vino y le hizo una apuesta. Vino y le dijo, ¿sabes qué? Ya me cansé de tu arrogancia, ya me cansé de que estés diciendo de que tú eres la más veloz. Te reto a una carrera. Sí, hermanos, una liebre contra una tortuga. Imagínense la gran diferencia. Pero esta tortuga estaba cansada de la arrogancia de esta liebre. Amén. Así que la retó. Y pues obviamente nosotros sabemos, obviamente ella se dio cuenta, la liebre, que podía ganar esta carrera. ¿Qué sucedió? Hicieron la carrera, pero tan confiada estaba esta liebre de su velocidad, de sus cualidades, que se decidió relajar, se confió y en medio de la carrera tomó una siesta. Sin darse cuenta, la que llegó a la meta fue la tortuga. ¿Por qué, hermanos? Porque esta liebre se quedó dormida, se confió en sus mismos
en sus mismas cualidades. Y eso es lo que le pasó a la iglesia en Corinto en el primer siglo, hermanos. Ellos se confiaron, ellos se sintieron engrandecidos porque Dios les había dado dones espirituales que podían ministrar a los demás. Y ellos creían que podían hacer las cosas como ellos quisieran. Por eso es que había pleitos, por eso es que había contiendas, porque había celos de egos entre cada uno de ellos. No se daban cuenta que Dios los había puesto para ser instrumentos de Dios. Amén. Y es por eso que Pablo les dice: vosotros sois colaboradores de Dios. Usted y yo somos colaboradores de nuestro Señor Jesucristo. Nunca se le debe de olvidar esto, hermano, que usted y yo estamos bajo las órdenes de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios porque usted trabaja en la obra de Dios. Gloria a Dios porque usted asiste a la casa de Dios. Pero nunca se le debe de olvidar que todo esto es gracias a su infinita misericordia. Y solo usted y yo somos colaboradores de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria sea su santo nombre. Ahora, mis amados hermanos, ¿qué es un colaborador? Un colaborador en el griego es sugergos, que significa participante, ayudador, compañero. Amén. Eso es lo que significa un colaborador, un compañero, un ayudante. Amén. Un colaborador es el que trabaja de mano a mano con otra persona, ayudándose. Eso es lo que es un colaborador, apoyándose cada uno de ellos. Y lo podemos ver, amados hermanos, en la Biblia, en el libro de los Hechos, donde los apóstoles se unían, eran colaboradores, tenían una sola misión, tenían un solo propósito, y es por eso que había una armonía tan grande en esos momentos. Hechos 11, 25, 26 nos dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente y a los discípulos, y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Sabe por qué se les llamó cristianos? Porque había unidad, porque había compañerismo, porque estaban en un mismo sentir, porque seguían los mandamientos, seguían los rudimentos que nuestro Señor Jesucristo nos había dejado aquí en la tierra. Es por eso que la gente los miraba que eran diferentes, miraba que había algo diferentes, y miraron que habían escuchado de un llamado Jesús de Nazaret, amén, su maestro, y desde ahí les empezaron a decir cristianos, porque eran diferentes a los demás, porque seguían a su Mesías. Amén. Es por eso que esto les agradó al pueblo de Dios, a los apóstoles, a los ancianos que estaban en Jerusalén. Amén. Y es por eso que dice en Hechos 15, 22: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Bersabas, y así las varones principales entre los hermanos. ¿Por qué? Porque les pareció bien lo que estaban haciendo colaboradores, estaban participando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y un colaborador, hermano, es alguien en que usted puede confiar. Un colaborador se le puede llamar un consiervo, un amigo, un hermano, alguien en que usted puede confiar, mi amado hermano. Déjeme decirle que usted y yo somos colaboradores de Dios. Somos ese instrumento que Dios quiere usar para poder llevar su evangelio, mi amado hermano. Sí, hermano, déjeme decirle que jamás se nos ocurra decir que nosotros somos merecedores de su gracia, como lo hicieron los corintios. Por eso Pablo exhortaba a esta iglesia: más bien usted y yo debemos decir que somos deudores, que no somos merecedores, que lo único que merecemos es su perdón y su gracia, porque Dios miraba la vida que vivíamos, Dios miraba en la situación que nos encontrábamos. Muchos estábamos perdidos en las drogas, en el alcohol, en el vicio. Nosotros estaba destruido nuestras familias, nuestros matrimonios estaban destruidos, pero llegó nuestro Señor Jesucristo y Él cambió nuestras vidas, Él cambió nuestro lamento en baile. Y es por eso que Efesios 2, 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es
don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amados hermanos, la gracia y la salvación son dadas de nuestro Señor Jesucristo. Y lo único que nos toca decir a nosotros: gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias por poner tu mirada, por salvarme, por rescatarme, por haberme librado de todos esos temores, por restaurar mi familia y mi matrimonio. Estoy agradecido, y eso es aquel que está agradecido con el Señor Jesucristo. Gloria sea su santo nombre. Sí, hermanos, usted y yo somos instrumentos usados por Dios. Amén. Nosotros somos esos colaboradores que tenemos que ir a ese campo de batalla. Amén. A esos que se nos ha dado la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Al que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas al que no creyere será condenado. Amén. Esa es la comisión que Dios nos ha dado a los colaboradores. Y déjeme decirle que usted y yo somos esos colaboradores que necesitamos trabajar en la viña de nuestro Señor Jesucristo, ya sea regando, ya sea cosechando, pero tenemos que trabajar en la viña de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Por eso nos dice la palabra de Dios en Mateo 9, 37 y 38. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué está tratando de decir nuestro Señor Jesucristo? Que hay mucha gente, pero hay pocos obreros. Hay pocos que han tenido esa decisión en su mente, o están convencidos de tener eso en su mente, de ser colaboradores, de trabajar para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice: a la verdad la mies es mucha, pero pocos los obreros. Es momento, hermano, de desempolvarte. Es momento de agarrar tu Biblia. Es momento de ponerte en las manos del Señor y hacer la voluntad que Dios nos ha mandado a cada uno de nosotros, porque es un privilegio el que Dios nos haya dado de poder llegar a sus pies. Dios podía escoger a cualquiera, hermanos, pero tuvo misericordia de ti y de mí, y por eso es que estamos agradecidos. A veces no sabemos qué hacer con tanto agradecimiento, con tanta gratitud. Bueno, pues Dios nos ha dejado una comisión de que seamos colaboradores del reino, de que participemos en su reino, de que llevemos este evangelio que cambia, que transforma, que renueva vidas. Eso es lo que Dios quiere, que tú y yo anunciemos las buenas nuevas a aquellas personas que lo necesitan tanto. Entonces le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Yo creo que todos los que algún momento Dios nos ha rescatado, a todos aquellos que Dios haya hecho algo en su vida, reconocemos que somos deudores, no de nosotros, sino a Él por su misericordia. Y lo único que Dios nos está encomendando es hacer y llevar a cabo la tarea que Dios nos ha dejado, mis amados hermanos. Esa es la gran comisión, la tarea que Dios nos ha encomendado a usted y a mí. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Al que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas al que no creyere será condenado. Gloria sea nuestro Señor Jesucristo. La tarea que Dios nos ha dejado para cada uno de nosotros. Un colaborador es alguien en quien confiar. Sí, hermanos, hay una gran diferencia entre colaborador y un mayordomo. Déjeme decirle que es un mayordomo, uno que vigila los bienes de su señor, le da la voz de alarma en casos de peligros, busca el orden y la unidad en todo tiempo, tiene buen diálogo, expresa los avances y los logros que se hayan hecho, se sienta a la mesa para compartir las experiencias de trabajo. Es un comunicador. Eso es lo que es un mayordomo. Pero déjeme decirle la diferencia de un mayordomo a un colaborador. Un colaborador es un amigo, es un compañero, y el Señor Jesucristo es nuestro amigo. Él se interesa por saber qué nos pasa. Él se interesa en los sufrimientos que estamos atravesando, en las luchas, en las pruebas, en las heridas que tú sientes. Él se interesa día tras día. Él no es ajeno a lo que estás atravesando. Él no es ajeno a lo que tú estás pasando.
llamando. Él está diciendo, yo estoy aquí, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí, dice el Señor. Él nunca nos ha dejado. Él está aquí en estos momentos, ahí a un lado en tu sofá, ahí a un lado en tu cama. El Señor Jesucristo está en estos momentos ahí en ese lugar. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las ha dado a conocer. Miren qué hermosa diferencia. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, no te llamaré más siervo, porque el siervo no sabe qué hace su Señor. Pero cuando uno tiene un amigo, uno sabe los planes del amigo, uno sabe los proyectos que tiene el amigo por hacer. Y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos vino a anunciar, ese evangelio que transforma, que trastorna las naciones. Es lo que Dios quiere anunciarnos. Gloria sea su santo nombre. Hay algo más que dice Primera de Corintios 3:9. Dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Labranza en el griego significa georgion, que significa cultivador, agricultor, labrador, los que van abriendo la tierra, los que van preparando el camino. No solamente somos colaboradores, sino somos los que vamos abriendo el camino, amén, para anunciar la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios usa tipo de simbologías, hermanos, y en estos momentos Pablo está usando una simbología como un sembrador, y eso es lo que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, de un sembrador, y luego sigue diciendo como un edificio de Dios. También nos compara como un edificio. Y en estos días, hermanos, estaba leyendo la Biblia, y leyendo la Biblia estaba leyendo específicamente el libro de los Salmos en el capítulo 11, y yo quiero que me acompañe a ese capítulo, amén. En el capítulo 11 del libro de los Salmos dice así, en el nombre de Jesús, dice el versículo 1, en Jehová he confiado, como decís a mi alma que escape al monte cual ave. Miren, hermanos, se dice que en estos momentos el rey David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Amén. Dice que venía con 3,000 soldados, que venían en contra de él para poderlo matar. Y yo creo que llegó a las oídas de los amigos que acompañaban a David en ese momento, y le dijeron, David, el rey Saúl te quiere matar y viene con 3,000 personas. Amén, para poderte matar. Y es por eso que dice en el principio, dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para saetear lo oculto a los rectos de corazón. Amén. Pero miren lo que dice el versículo número 3. Dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser del justo? Amén. Si han de ser destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser del justo? David indica que para que alguien esté estable y seguro debe de tener un buen fundamento, estar fundamentado. Un fundamento es de suma importancia, mis amados hermanos, porque el fundamento es lo que sostendrá todo lo que se construye por encima. El fundamento es algo que no se alcanza a percibir, pero es lo que lo sostiene todo. Amén. Es por eso que la Biblia nos dice en Lucas 6:48, semejante es el hombre que el que edifica una casa, cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero por el contrario, mis amados hermanos, un mal fundamento nunca va a resistir. Mas el que oyó y no lo hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.
¿Por qué? Porque estaba cimentada en la arena. Y siempre me gusta compartir esta anécdota de que usted y yo somos comparados como la palmera. Cuando usted compra una palmera, después usted dice a los 2, 3 años, yo no sé para qué compré esta palmera si ni siquiera crece. Pero déjeme decirle que primeramente una palmera, en vez de crecer hacia arriba, primero sus ramas, sus raíces, se van hasta lo más profundo para sostenerse de algo sólido. Cuando estas raíces buscan algo sólido y se agarran bien, se afirman bien, se solidifican bien, entonces ellas mismas dicen, es el tiempo de crecer, es el tiempo de brotar. Y usted mira que de repente la palmera empieza a brotar. Y usted mira los airones que están sucediendo o que sucedieron unos días atrás, ¿verdad? Y usted mira que la palmera, usted la ve que se menea de un lado para otro. Y yo en una ocasión yo dije, ¿en qué momento se va a caer esa palmera? Pobrecita. Pero ¿sabe qué pasó en esos momentos? Los vientos, la tormenta, y la misma palmera que se miraba que se iba a caer, estaba derechita en la misma posición que siempre. ¿Sabe por qué? Porque esta palmera se afirmó. Esta palmera tenía un fundamento, y usted y yo tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Esta piedra que ha sido la piedra reprobada para los edificadores, pero ha sido la cabeza del ángulo. Nuestro Señor Jesucristo lo es todo, y Dios quiere que te afirmes en el fundamento de los apóstoles, de ir a predicar esta palabra, de ir a anunciar esta palabra por todo el mundo. Afírmate en el Señor Jesucristo, porque tarde o temprano tu fundamento será probado. Cuando las tormentas lleguen a tu vida, cuando los problemas lleguen a tu vida, cuando sientas que el agua ya no te deja respirar, ahí es cuando vamos a dejar ver cuál es tu verdadero fundamento. Y el rey David lo sabía, hermanos. Es por eso que empieza a hablar en este capítulo o en este salmo. Dice, en Jehová he confiado. Imagínense si él se hubiera ido al monte, ¿en dónde estaba su confianza? ¿En dónde estaba su confianza? Pero él decidió confiar en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, y si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de ser del justo? Amén. David estaba siendo probado, y así usted y yo vamos a ser probados, pero siempre y cuando vamos a obtener la victoria, cuando sepamos en qué estamos fundamentados. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Al hombre o estamos siguiendo al Rey de Reyes y Señor de Señores? Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Déjeme decirle que un creyente cual fundamento está fundado en Dios se sostendrá en cualquier momento, en cualquier prueba. Pero por el contrario, amados hermanos, alguien sin fundamento, alguien sin estar firme, se caerá y su ruina será grande. Déjeme decirle, amado hermano, ¿cómo está tu fundamento en estos momentos? ¿Cómo te sientes en estos momentos de prueba? Muchos de nosotros a veces sentimos que estamos pasando por un desierto, pero siempre Dios, cuando da una prueba, le da una salida. Y Dios lo que quiere es afirmar tu carácter, un verdadero fundamento, que vivamos y aprendamos a esperar en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria sea su santo nombre. Amados hermanos, si tú tienes un llamado de Dios, no podrás escapar de ese llamado. Sí, hermano, si tú tienes un llamado de Dios, y Dios a todos nos llama, Dios a todos nos necesita, amén. Pero cuando Dios tiene un llamado en tu corazón, no podrás escapar de este llamado. El Señor ya te conoce, el Señor ya te ha mirado. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya te escogió. Sí, amado hermano, déjame decirte, Efesios 1:4 dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Desde antes de la fundación, Dios ya te tenía en mente. Y si no lo quieres creer, se lo dijo a Jeremías en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que nacieses,
te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Amado hermano, si Dios ha hecho un llamado en tu vida, no podrás escapar de ese llamado. Dios nos ha tomado por completo. A Dios no le importa lo que eras o lo que eres. Lo que Dios quiere es que tú tengas un corazón dispuesto, que lo aceptes, que decidas trabajar y que aceptes ese llamado que Dios ha hecho en tu vida. Y si en estos momentos Dios está hablando a tu vida y sientes en tu corazón como un fuego que se te está moviendo, sientes como ganas de hacer algo por la obra de nuestro Dios, pues es Dios el que te está hablando en estos momentos. Es Dios el que te está diciendo: sal, ve, anuncia, sé mi colaborador en estos momentos tan difíciles. Cuando más nos necesita Dios, en estos momentos nosotros debemos salir adelante, debemos de salir hacia adelante. Gloria sea su santo nombre. Jeremías, hermanos, quiso renunciar a su llamado de ser un colaborador, pero Dios ya había puesto su fuego dentro de él y él no pudo renunciar. La palabra de Dios nos dice en Jeremías 29: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. ¿Por qué? Cuando él estaba escribiendo este capítulo, él se encontraba en esos momentos en la cárcel, hermanos. Él se encontraba juzgado. ¿Por qué? Porque él habló palabra de Dios y al sacerdote que estaba en esos momentos no le gustó lo que él estaba hablando, y es por eso que lo calumnió, y es por eso que lo mandaron a la cárcel a Jeremías. Y Jeremías estaba un poco dolido dentro de su corazón, porque decía: Señor, tú me has mandado, Señor, tú me has dicho que vaya y que haga esto, ¿y por qué me sucede esto? Y él estaba como angustiado en su corazón y dijo: y no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. Porque cuando él hablaba, hermanos, él se paraba y en vez de que la gente lo escuchara, la gente nomás se le quedaba viendo y se iba. Y él se sentía mal en su corazón. Pero déjeme decirle, cuando tú tienes un fuego de Dios, cuando tú tienes esa pasión por la obra de Dios y por anunciar la palabra de Dios, va a suceder lo que le sucedió a Jeremías. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Qué estaba diciendo Jeremías? Traté de sufrirlo, traté de aguantarme, de no hablar, de no predicar. Pero ¿sabe qué? Fue más grande ese deseo, fue más grande ese llamado de anunciar las buenas nuevas. Y eso es lo que Dios quiere para usted y para mí, que ese fuego se encienda, que nos quitemos el miedo, que nos quitemos las telarañas, que nos levantemos en esta hora y digamos: Señor, heme aquí, envíame a mí, yo quiero ser un colaborador para tu obra. Gloria sea su santo nombre. Él nos ha dado una promesa a todo el que viene a él. Dice en el libro de los Hechos: y dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mi amado hermano, Dios nos ha dado una promesa de que todo aquel que en él cree, amén, de todo el que en él lo acepte, será salvo, no solo él, sino toda su casa. Y esa es la promesa que quiero compartirte, de que si tú estás en Cristo, eres salvo, pero no solamente tú, sino toda tu casa. Gloria sea su santo nombre. Hay hermanos que sienten miedo, que se sienten perseguidos, que se cansan o que se enfadan o que no quieren seguir. Tratan de esconder el llamado que Dios ha puesto en sus vidas. Amén. Pero Dios está hablando en esta ocasión, así como cuando también le habló al profeta Elías, ¿verdad? El profeta se sentía amenazado por Jezabel y dice que huyó lo más lejos. ¿Por qué? Porque esta mujer se casó con el rey Acab. Dice la Biblia que este rey hizo lo más perverso delante de los ojos de Dios. Y Dios castigó a este pueblo. 3 años y medio cerró el cielo, donde hubo una hambre, donde hubo una tan grande necesidad. Pero ¿sabe por qué fue? Porque este rey Acab se puso en contra de la voluntad de Dios. Prefirió seguir a dioses paganos. Amén. Y esta reina empezó a tomar poder, la llamada Jezabel, en el pueblo de Israel, y empezó a matar a todos los profetas, a todos los sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando escuchó que Betsabé quería matar a los profetas, dice que Elías huyó, hermanos. Elías huyó. Yo imagino que él tenía miedo, así como algunos de nosotros en algún momento
hemos sentido temor, amén, y Él lo atravesó en estos momentos. Y dice en Primera de Reyes 19:9, dice, y ahí se metió en una cueva, ¿quién? Elías, donde pasó la noche, amén. Pero miren, cuando usted tiene un fuego de Dios, cuando usted tiene un llamado de Dios, Dios siempre va a hablar a su vida. Y dice, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿En dónde? En la cueva. Dios le estaba hablando a Elías y le dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Yo te mandé a hacer un trabajo, yo te encomendé a que fueras y anunciaras mi palabra, pero ¿por qué estás en esta cueva? Es como Dios te está diciendo, yo no te mandé a que te escondieras, yo no te mandé a que solamente escucharas, sino si Dios ha hecho algo en tu vida, es para que pongas en práctica, para que llevemos este evangelio. Es por eso que esa es la promesa que Dios nos dio. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es la promesa que la salvación va a venir para todos. Así como le dijo Elías, nos está diciendo en estos momentos, ¿qué estás haciendo en esa cueva? Yo te he dado una misión de que alcances a tu familia, no que alcances al mundo, no que alcances a la ciudad. Puedes alcanzar a tu vecindario, pero sobre todo a tu familia. Lo que Dios le estaba diciendo a Elías, salte de ahí que yo te quiero usar. Y cuando él entendió estas palabras, Elías salió y dice que fue de camino a encontrarse contra el rey. Y cuando miró al rey Acab, le dijo, rey, tú has hecho lo malo en contra de Dios. Es por eso que tienes esta nación así como está. Le estoy parafraseando la historia, hermanos. Y dice Acab, dice, no, más bien tú eres el que perturba al pueblo de Israel. Y le dice Elías, bueno, vamos a hacer algo. Convoquemos al pueblo y vamos al monte del Carmelo y vamos a ofrecer holocausto. Y en el altar que haga descender fuego sobre ese lugar, ese será Dios en Israel. Y dice la palabra de Dios que tomaron este reto los sacerdotes de Baal, y dice que por una ocasión subieron al monte del Carmelo y empezaron a preparar el altar. Tenían un altar de un lado y tenían el altar del otro, tenían los dos bueyes. Y Elías les dijo, escojan ustedes primero, porque como ustedes son más, ustedes van a ser primero. Y dice que empezaron a preparar el altar delante del dios pagano, y cuando estaban ahí se empezaron a rasgar, empezaron a gritar, y Elías, mientras en eso que ellos estaban tratando de hacer eso, él los miraba. Miren cómo es este hombre y la confianza que Dios le había dado en esos momentos, que les decía, hablen más fuerte, díganle más, hagan más movimientos, porque tal vez su Dios esté dormido o esté distraído. Miren estas palabras de este varón, mientras él seguía. Y dice la palabra de Dios que él fue y juntó 12 piedras que representan las 12 tribus de Israel, y empezó a echar la madera. Y cuando preparó el buey para el holocausto, les dijo, bueno, ya les he dado mucho tiempo, no sucede nada, ahora es mi turno. Pero miren, hermanos, esto es lo que me encanta de nuestro Dios. A Dios Él puede hacer las cosas en cualquier momento, pero Él es un Dios de lo imposible. Amén. ¿Por qué? Porque ahí vemos que todavía Elías les dijo, ¿saben qué? Ustedes vayan y tráiganme 3 cubetas de agua y vacíenlas sobre el altar. Amado hermano, usted que ha ido a acampar o que tiene ahí madera y usted la pone a mojar, es bien difícil que esa madera agarre fuego. Pues así es el Dios el que nosotros confiamos, el Dios de lo imposible, que hace posibles todas las cosas. Dice que en ese momento él preparó el altar y dice que se inclinó y oró y le dijo, Señor, nosotros sabemos que tú eres Dios de Israel, manifiesta tu poder, manifiesta tu gloria. Y dice que en esos momentos el altar se llenó de fuego, y en ese día dice la palabra de Dios que él y el pueblo mataron a 450 profetas de Baal, y prevaleció Jehová en ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque Jehová le había dicho a Elías, ¿qué haces en esa cueva? Sal al propósito que yo te he encomendado, sal al llamado que yo tengo para tu vida. Y es lo que Dios nos está diciendo en estos momentos. Sé un colaborador, sal, anuncia, rescata, libera,
a todas las personas o a tu familia que se encuentran opresas por el enemigo. Dios nos está diciendo en esta hora, anhelo esos colaboradores, no que lo hagan con tristeza o con enojo o por querer agradar al hombre, sino que lo hagamos en el sentir de agradar a nuestro Señor Jesucristo y hacer de gracia lo que de gracia hemos recibido. Dios ha hecho grandes favores en nuestras vidas y lo único que nos pide es un corazón dispuesto, un corazón que quiera hacer su voluntad. Y amado hermano, si tú me estás escuchando y tú tienes ese deseo y no sabes cómo empezar, bueno, acércate a la iglesia, porque Dios, cuando Dios manda a alguien y siente en su corazón ese deseo, Dios prepara, Dios capacita para su obra. Él nunca te va a dejar. Él quiere que tú vengas y te arrimes a sus pies y digas, Señor, aquí estoy, y Dios va a prepararte para que peleemos esta buena batalla y arrebatemos esas almas al enemigo y las llevemos con nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su santo nombre. Ese es el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas, ser colaboradores de nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea su santo nombre. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, en estos momentos acabamos con la conclusión. No hay excusas, amados hermanos, para los que Dios llama a ser colaboradores. No hay excusas, hermanos. Este es el día que Dios ha preparado. Si tú has escuchado este mensaje, es porque Dios quiere que pongas por obra lo que Dios ha puesto en tus manos. Que no seas como los corintios, hermanos. Que no te llenes de celos, de contiendas. Que no digas porque Él, no. Antes al contrario, tú estás trabajando para nuestro Señor Jesucristo y Él paga bien a nuestras vidas. Amén. Es el momento de dejar las excusas para todos aquellos que quieren trabajar para la obra de Dios. Es el tiempo, amados hermanos, que te intereses por cumplir el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Hoy es el día que Dios ha escogido. Hoy podemos iniciar si es que has dejado algún momento de servir o ya no sientes esa pasión de hacer tu grupo, de ir a la iglesia. No, hermano, hoy es el día del inicio. Levántate en estos momentos y pongamos manos a la obra, mis amados hermanos. Dios nos está esperando. Dios necesita que nosotros seamos los que anunciemos esa palabra, esta palabra tan bendita y santa, la palabra de Dios. Vuelve a tener confianza, mi amado hermano. Vuélvete, oh Señor. Y dice la Biblia, vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Dios quiere renovar, Dios quiere restaurar, pero sobre todo Dios quiere que iniciemos la obra de nuestro Señor Jesucristo. Este es el día. Ven, acércate a nuestro Señor. Ven y sal de la cueva, sal de esa comodidad. Dios nos está llamando a que anunciemos su palabra. Tú y yo somos colaboradores de su reino. ¿Por qué no ahí donde tú estás? Hacemos una oración y nos comprometemos delante de Dios para hacer su obra, para salir y predicar su bendita palabra, para ser colaboradores en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre bendito, te damos gracias en esta hermosa tarde. Gracias por la oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Tú tenías una palabra fresca para cada uno de nosotros. Señor Jesús, ya ha hablado la palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor Jesucristo. Sé tú haciendo la obra, Padre bendito. Sé tú poniendo en nuestros corazones ese deseo de servirte, Señor, con alegría, con gozo, Padre bendito. Que seas tú, Señor, obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor Jesús. Te pido, si algún hermano está pasando por alguna situación, cualquiera que sea, sé tú supliéndola con tu poder y tu gloria, Señor Jesús. A veces se nos olvida lo grande y lo maravilloso que has hecho tú en nuestras vidas, pero en estos momentos, Señor Jesús, queremos que nos vuelvas a ti, Padre bendito. Queremos ser esos colaboradores. Queremos anunciar, Señor Jesús. Queremos arrebatar esas almas y sobre todo nuestras familias, Padre bendito, del enemigo. Úsanos, Padre bendito, como dijo el profeta.
Úsanos, Padre Celestial, en esta hora. Bendigo, Señor Jesús, a mis hermanos que están escuchando este video, Señor Jesús. Glorifícate en sus vidas. Apaciónanos, Señor. Pon en nuestro corazón ese sentir, ese fuego de predicar tu palabra en esta hora. Te doy gracias en tu maravilloso nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Gracias por estar conectados. Dios les bendiga, hermanos, y espero que este mensaje sea de bendición para su vida. El Señor les bendiga y que tengan una bendecida noche. Amén. Gracias por tomar su valioso tiempo para escuchar Palabra de Vida. Le pedimos que se suscriba y se haga parte de nuestra familia digital. Iglesia Ríos de Agua Viva les desea ricas bendiciones.